¿Qué pasaría si les dijera que la tecnología que se utilizaba para guardar cosas a principios de los años 2000 escondía una guerra más intensa que la de Apple y Microsoft? Porque para entender la magnitud de esta historia hay que entender el problema millonario que existía. Los datos se estaban volviendo gigantescos, los programas de computadora cada vez pesaban más, y la industria del cine quería meter películas en alta calidad dentro de un formato que no fuera una cinta magnética que se enredara o perdiera calidad. La empresa que lograra crear el disco definitivo controlaría el mercado del entretenimiento y la informática durante décadas. Esto parecía ser una fiebre de oro tecnológica. Así que hoy vamos a viajar en el tiempo para abrir y destripar esa pieza de tecnología que cambió para siempre la forma en que guardamos nuestros datos. No estamos hablando de un simple trozo de plástico brillante, sino de magia con rayos láser, materias que cambian de estado físico en una fracción de segundo al calentarse, espionaje industrial, discos que literalmente explotaban por girar demasiado rápido, y por supuesto unos truquillos de algunos piratas informáticos. Así que hoy vamos a ver el porqué de cada fracaso y acierto detrás de la DVD RAM y el DVD RW. Ponte cómodo, ve por tu desayuno, ponte el pantalón, porque vamos a comenzar con esta tecnología que viene desde el fondo del baúl tecnológico. Pero antes, un pequeño mensaje de nuestro sponsor. Espera un momento, ¿quieres conseguir tu Windows y tu Office totalmente legal y a un precio realmente bajo? Pues aquí te traigo el mejor sitio confiable donde puedes comprar tu licencia tanto como para Office como para Windows, y también si los quieres comprar en paquete, ¿por qué no? Porque aquí vas a poder conseguir desde el mismísimo Office 2016 Professional Plus hasta el Office 2024 Home. Y déjame decirte que no tienes nada de qué preocuparte, porque te los traigo con un descuento del 62%. Y si te preguntas qué hay para activar tu Windows, pues vas a poder encontrar desde la licencia de Windows 10 Home hasta la de Windows 11 Pro. Y no solo eso, porque no voy a permitir que te comas el precio completo, y te traigo un descuento del 50% para tu licencia de Windows. Y como bien te lo dije, si quieres combinar y comprar tanto como Office como Windows 11, también están en descuento del 62%. Así que corre y compra tus licencias. Pero ahora sí, continuemos con este video. Para entender el circo de los DVDs regrabables, esos discos que se podían borrar y volver a utilizar, tenemos que ir al barro, a esa época oscura donde la gente se dejaba medio sueldo en discos en blanco para guardar videos de mala calidad, y por supuesto nuestros juegos 100% reales que terminaban destrozando nuestra consola. Porque para que el DVD moderno con su rayo láser pudiera existir, otros tuvieron que tropezar y morir miserablemente para enseñarles a las corporaciones qué es lo que no se debe hacer. Entonces vámonos al año 1978. Todos recordamos el famoso Laserdisc, un disco del tamaño de una tapa de olla gigante. Pero ¿por qué fracasó esto? ¿Y por qué es que nos importa en este video? Porque sufría de un cáncer llamado rotura de láser o laser rot. Para fabricarlo pegaban dos caras del disco con adhesivo, y pues este pegamento se secaba, entraba aire, el oxígeno oxidaba el metal reflectante, y lo siguiente es que nuestro disco quedara inservible. La primera lección para la industria sería cuidado con los pegamentos y la oxidación. Entonces vámonos al siguiente intento, en el año 1981. Este sería el verdadero fracaso, el tío abuelo deforme, porque fue el CED, el Capacitance Electronic Disc, o Selecta Vision de RCA. Imagínate un disco de vinilo clásico, pero que en lugar de guardar música guardaba video. En lugar de láser tenía una aguja de metal que tocaba físicamente los surcos. Pero ¿cuál sería su ruina y qué fue lo que nos enseñó? Pues venía metido en una funda o cartucho de plástico gigante que tenías que meter entero en el reproductor. Lo hicieron así porque al tener contacto físico y usar electricidad estática, si le ponías un dedo encima, la grasa de tu piel o el polvo de la carcasa destruían la película. Y por supuesto, como ya lo estarás imaginando, esto fue un desastre financiero, y este mismo casi quiebra a RCA. Pero ojito, porque este cadáver dejó una lección que los japoneses se tatuaron en la frente. El contacto físico destruye los datos. Hay que usar láseres sin tocar el disco, y sobre todo, el disco es tan delicado que hay que protegerlo de los asquerosos dedos del usuario a toda costa. Entonces esta paranoia por proteger el disco es exactamente lo que provocaría el desastre de los cartuchos del DVD años después. Así que vamos a avanzar un poco a principios de los años 90. Los disquetes cuadrados ya no tenían espacio, y el CD
normal de 700 MB se quedaba en pañales. Hacía falta algo nuevo. Y aquí es donde los ejecutivos comenzaron a apuñalarse por la espalda, porque quien impusiera el nuevo estándar cobraría regalías por cada disco vendido en el planeta Tierra. Y por supuesto, habían dos mafias peleando para imponer el sustituto del CD. Los primeros eran la pareja de enamorados de Sony y Philips. Querían forzar su nuevo invento, el MMCD o Multimedia Compact Disc. Como ellos habían inventado el CD original, querían mantener la misma estructura física de un disco gordo y sólido, 1.2 milímetros de grosor. Pero ¿por qué harían esta barbaridad? Pues por supuesto que para no tener que cambiar la maquinaria de sus fábricas y seguir cobrando sus patentes antiguas. Y después estaban Toshiba, Time Warner y Panasonic, los que de verdad sí trabajaban. Entonces empujaban el SD, el Super Density Disc. Su idea era tan avanzada que tomaron dos discos super delgados de 0.6 milímetros y los pegaron, como si fuera un sándwich. Esto para formar un disco de 1.2 milímetros. Y sí, aunque suene extraño, ¿por qué harían este diseño tan raro? Pues lo mejor es que permitía tener mucha más capacidad y además grabar datos por ambas caras. Estaban a punto de dividir el mercado y obligar a la gente a comprar dos aparatos distintos. Pero ¿quién nos salvó de este desastre? Los mismísimos de IBM. Bueno, no llegaron solos porque vinieron junto con Microsoft y Apple. Dieron un golpe en la mesa y dijeron, o hacen un formato único universal o la industria de la computadora no les va a comprar ni un solo lector. A regañadientes fusionaron ambas tecnologías y crearon el consorcio DVD Forum. Decidieron usar el sándwich de discos de Toshiba, pero con el sistema de lectura de Sony y Philips. Y sé que te sigues preguntando, ¿por qué te estoy contando esto? Porque Sony y Philips nunca perdonaron que el diseño físico ganador fuera la idea de Toshiba. Ese coraje guardado sería la semilla de la traición años después. Entonces vámonos de viaje al año 1995. Antes de sacar el DVD regrabable definitivo, Panasonic lanzó un invento llamado PG o Phase Change Dual. Era un disco en un cartucho cuadrado, era lentísimo y carísimo, pero esto mismo lo haría fracasar. Y claro que te lo menciono porque en la tecnología nada nace de la nada. Panasonic usó este fracaso como conejillo de indias para probar que borrar y reescribir datos con láser era posible, sentando las bases de la tecnología del verdadero monstruo que venía en camino. Así que esto nos trae al año 1998. Sacan a la venta el DVD-RAM. Esta tecnología es la base de cómo funcionan las computadoras modernas del día de hoy. Esto era magia de cambio de estado o Phase Change Technology. Hicieron discos de plástico duro o policarbonato y los pintaron con una aleación de metales raros, y entre estos germanio, antimonio y telurio. ¿Cómo diablos se guardaba la información ahí? Pues el láser se convertía en un soplete, calentaba ese metal a 600 grados centígrados y todo esto lo hacía en microsegundos. Entonces al enfriarse de golpe el metal se ponía opaco como un vidrio empañado. La computadora leía eso como un 0 y para borrar el láser lo calentaba más suavecito a 200 grados centígrados, haciendo que el metal se cristalizara y volviera a brillar como un espejo, lo cual la computadora entendía como un 1. Y el DVD-RAM era una genialidad, y a contraluz se le veían los sectores duros como cuadritos o un waffle brillante. Podías utilizarlo igual que una memoria USB moderna, arrastrabas archivos y borrabas uno solo, aguantando incluso hasta 100,000 reescrituras. Pero aquí entra la lección del pasado. ¿Recuerdas la paranoia por los dedos sucios en el sistema SET de los años 80? Los japoneses creyeron que esta capa metálica era tan delicada que encerraron el disco en cartuchos. El tipo 1 venía sellado y si lo rompías destrozabas el disco. Y esto fue un problema porque generó un caos logístico en las tiendas. Nadie entendía qué comprar. Y si introducías tu disco sin algún CADI en un lector de tu salón, el aparato no sabía leer los cuadritos del waffle y lo escupía. Entonces el exceso de precaución destruyó su popularidad. Entonces vámonos al año 1999. Viendo que el usuario común odiaba los cartuchos enredados y además carísimos, la industria necesitaba algo más barato y familiar. Así que la marca Pioneer lanza el DVD RW. Usaba una mezcla de metales distintas. Este utilizaba plata, indio, antimonio y telurio. Y además aguantaba mucho menos. Solamente 1000 borradas. Y además aquí no podías eliminar por sectores. Tenías que borrar todo el disco duro para volver a utilizarlo. Y aún con esta adversidad, claro que triunfó. Y te preguntarás,
¿Por qué? Porque era un disco normal, no tenía cartuchos y además era compatible con todos los lectores. Y lo mejor, vamos a hablar de un hacker noruego, porque el software dicta el éxito del hardware. Hollywood le había exigido al DVD Forum meterle un candado antipiratería, o también conocido como DRM-CPRM, y este sería introducido al DVD-RAM para no copiar la televisión. Pero en el 99, un chico de 15 años llamado John Lech Johansen, o DVD John, rompió la seguridad de los DVDs originales, creando el mismísimo DECSS. Esto provocó una explosión masiva. De repente cualquiera podía copiar películas de Hollywood y de igual manera grabarlas en los discos baratos DVD-RW. La industria del cine intentó encarcelarlo, pero el daño ya estaba hecho. Esto ocasionó que los navegantes de los 7 mares compraran todas las grabadoras de DVD del mercado. Entonces vámonos al año 2001. ¿Recuerdas el coraje que se tragó Sony y Philips en los años 90? Pues en este año se vengaron. Se cansaron de pagar regalías al grupo creador y fundaron su propia secta, la mismísima DVD+RW Alliance, y trajeron su famoso formato rebelde, el DVD+RW, lo que ocasionó una guerra comercial de confusión. Ibas a la tienda y no sabías si tu lector era compatible con el de menos o con el de más, ocasionando que el único que sufriera sea el consumidor. El formato original DVD-RW te obligaba a comerte 30 minutos viendo una barra de carga de borrado en programas como Nero antes de utilizar el disco, y el formato de Sony, el +RW, era un golpe maestro porque inventó el formateo. En segundo plano, el disco se preparaba solo, mientras ya le estabas copiando los archivos, lo cual ahorraba horas de tu vida. Pero en las oficinas se cocinaba otra tragedia. Todos queríamos que el disco funcionara fácil, como arrastrar archivos a una carpeta, llamado packet writing, pero para hacerlo usábamos programas asquerosos como InCD de Ahead, los cuales lo intentaban, pero crashaban la computadora entera. Y este problema no se solucionaría, porque aunque marcas como Philips y Sony crearon el estándar universal Mount Rainier o CD-MRW para que Windows hiciera esto sin programas extra, Microsoft decidió no hacer su trabajo. Prometieron incluirlo en Windows XP, pero por flojera lo retrasaron hasta el mismísimo Windows Vista del año 2007. Y para entonces el pendrive USB ya era el rey, así que este estándar perdió todo terreno por culpa de la negligencia del software. Y es necesario recordar que en toda esta época vivimos un trauma psicológico colectivo. ¿Por qué los discos fallaban tanto? Porque para meter 4.7 GB en un pedazo de plástico, las pistas de información tenían que ser microscópicas. El plástico de policarbonato se rayaba con nada. Y si pasabas 40 minutos copiando un juego pesado y el lector encontraba un microrrayón al 99%, todo el progreso se perdía. Empezaba a sonar... La PC entera se trababa y te arrojaba el famoso error de datos. El lector no podía verificar que el inicio y el final de los datos coincidieran por culpa de este rayón, convirtiendo todo en basura ilegible. Pero una vez dicho esto, vámonos al bello 2004. ¿Por qué las empresas gastaron millones en hacer que un láser dibujara tonterías? Por lo mismo que la gente acumulaba torres inmensas de discos nada originales idénticos y rotularlos con marcador permanente hacía que se vieran horribles. Así que HP inventó el Light Scribe y su rival el Label Flash. Comprabas discos especiales con químico reactivo, grababas, le dabas la vuelta y el láser de la lectora te quemaba un tatuaje monocromático encima. Gastabas media hora y reventabas la vida útil de tu grabadora solo por un postureo estético. Y algo que también sucedía en paralelo es por qué la gente perdió tantos videos familiares. Pues esto mismo sucedió porque a alguien le pareció brillante meter estos delicados discos en videocámaras utilizando versiones mini DVD de 8 centímetros. Grababas la boda con la cámara temblando, y si al sacarlo le dabas un mini rayón, adiós a tu recuerdo. Pero bueno, regresemos un poco para recorrer la década de los 2000. ¿Por qué las consolas como la PS2 o la primera Xbox se morían por la piratería? Porque estaban fabricadas para leer discos comerciales originales, los cuales estaban prensados en aluminio, que son como espejos perfectos. Al meterles un DVD-RW casero, que por su aleación de metal
metales es opaco y refleja muy poca luz, el lente de la consola no veía nada. Tenía que mandar el doble de potencia eléctrica al láser para intentar leerlo. Los lectores Thomson de la Xbox literal se quemaban vivos por el sobreesfuerzo. Y aparte, ¿cómo es que estos sujetos engañaban a la consola? Pues esto era con el bit setting o book type. Modificaban el firmware de la grabadora de la PC para que al quemar el disco le falsificara también el código de identificación de fábrica, haciéndole creer a la consola que era un disco original de tienda. Aunque también en esa época surgió una duda bastante extraña. ¿Por qué diablos explotaban los discos en las PC? Y pues la respuesta es simple: la impaciencia humana. La gente no quería esperar 40 minutos en quemar un disco. Entonces las empresas, para vender, aumentaron la velocidad de grabación hasta 16x. Esto para lograr una locura. También cambiaron la forma de girar, de velocidad lineal a CAV, velocidad angular constante. Esto forzaba al disco a girar a 10.000 vueltas por minuto, más o menos como una licuadora. Si metías un disco barato de supermercado con una microfisura en el centro, la fuerza centrífuga lo despedazaba. Explotaba como una granada de plástico, incluso destruyendo tu lectora para siempre. Pero aquí surge algo bastante curioso. Entonces demos un salto al año 2007 y vamos a contestar una pregunta: ¿por qué la guerra de formatos terminó de golpe en el año 2006? Pues realmente fue por los mismos consumidores. Hartos de la confusión, dejaron de comprar. Para salvar las ventas, la marca LG dijo basta y lanzó las unidades Super Multi. Les pusieron chips inteligentes capaces de traducir cualquier formato, RAM menos RW más RW, y al funcionar todo en un mismo aparato, la guerra comercial perdió sentido y se apagó sola. Entonces en 2007, en un acto de pura desesperación porque los USBs ya les estaban quitando el terreno, JVC intentó crear el DVD-RW-DL, el cual era de doble capa y con capacidad de 8.5 GB. Y si viviste esta época sabrás por qué fracasó, porque empalmar dos capas de metal que cambian de estado térmico era una locura física. El láser tenía que enfocar la primer capa, atravesarla sin derretirla accidentalmente y enfocar la capa de abajo. Era tan impreciso que daba error el 80% de las veces. Fue un fracaso carísimo y lost media del hardware. Y los problemas no terminan aquí, porque nos traen a tiempos más recientes. Cruzando el año 2009 hasta llegar al mismísimo año 2019, sucedería algo curioso. A principios de los DVD nos vendieron la mentira de que los discos eran eternos. Esos DVDs que quemaste en los 2000 sufren del disc rot o pudrición del disco. La humedad y la luz ultravioleta rompen las moléculas de la aleación metálica, lo que ocasiona que estas mismas se separen, ocasionando que tus fotos ya no existan más. Y por este mismo terror de perder tus datos, en el año 2009 nació M-Disc, la cual abandonó los metales que cambian de fase y utilizan un láser ultrapotente para quemar hoyos físicos reales en un material similar a la piedra. Y sí, esta tecnología prometió durar hasta 1000 años. Aunque queda una pregunta en el aire: ¿por qué me atrevo a decir que esta tecnología duró más de lo que crees? Porque el odiado y complejo DVD-RAM, el de los cuadritos y los cartuchos, resultó ser el más resistente de todos a largo plazo. Por eso en Japón las empresas de videovigilancia de alta seguridad exigían seguir usándolo. Panasonic lo siguió fabricando y vendiendo ininterrumpidamente hasta mayo del 2019. Sí, casi en la misma época que nos encerraron a todos. Seguíamos utilizando la magia láser del año 1998. Al final del día, la comodidad abrumadora de las memorias flash, los USBs y la nube de internet ganaron la batalla. Esos discos que nos hicieron sufrir esperando horas frente a una barra de carga de enero y que nos torturaron con errores de redundancia cíclica, acabaron olvidados en el fondo de un cajón. Pero detengámonos a pensar un segundo en el porqué de todo esto, pues hay algo muy romántico en esta época que ya no volverá: la sensación física de tener tus juegos o tus fotos literalmente en la palma de tu mano, ese sonido de la lectora acelerando como una turbina de avión, el zumbido del láser ajustándose milímetro a milímetro, era hardware vivo. Lo escuchabas pensar, lo sentías vibrar y también lo escuchabas fallar. Y ojo, porque en la tecnología los buenos inventos nunca mueren, solo evolucionan y heredan sus lecciones. Esa auténtica magia química de derretir germanio, antimonio y telurio que los ingenieros pulieron a base de discos explotados a 16x y formatos fallidos es exactamente la misma base de física óptica que hizo posible la existencia del Blu-ray regrabable o BDRE, la cual nos trajo la alta definición años después. Pero el regalo
regalo más grande que nos dejó, el que utilizamos todos y cada uno de los días sin darnos cuenta, es invisible a nuestros ojos, porque aquel complicado DVD-RAM cuadriculado era brillante por una razón. En lugar de que el láser borrara y escribiera siempre el mismo sitio hasta desgastar el plástico, utilizaba un sistema algorítmico inteligente para mover los datos y repartir la información por todo el espacio físico de manera uniforme para no dañar este disco. A ese sistema matemático se le llamó el wear leveling. Esa es exactamente la misma tecnología fundamental que se usa hoy en los controladores de tu carísimo SSD M.2 NVMe de tu PC o la memoria interna de tu celular para no morirse a los 2 días de un uso intensivo. Así que la próxima vez que pases un juego de 100 GB en 5 segundos y por supuesto en silencio absoluto, acuérdate del por qué llegamos hasta aquí. Acuérdate de esos 2 costrosos de policarbonato que daban su vida girando a 10.000 revoluciones por minuto. Porque sin esa guerra corporativa de avaricia, sin los lentes Thomson quemados de tu vieja consola luchando por leer un disco trucho, y sin ese láser microscópico fundiendo metales a 600 grados centígrados, hoy no tendríamos la velocidad, la capacidad y por supuesto la confianza tecnológica que damos por sentadas. Así que, gracias DVD-RAM, gracias DVD-RW, porque fueron un caos absoluto, pero hay que reconocer que construyeron el futuro. Pero antes de que te vayas, quiero mencionarte que abrí un apartado de membresías, así que te invito a verlo y si quieres ayudarme, te agradezco de corazón que te unas a esta comunidad. Y si te gustaría saber de algún tema en especial, de algún procesador, puedes hacérmelo saber igual en la caja de comentarios. Estoy pensando en abrir un apartado de encuestas, donde ustedes mismos elijan el próximo tema del video. Así que si estás escuchando esto, estate atento a las encuestas, porque estaré dejando 3 opciones para el próximo video en la próxima encuesta del canal. Te invito a darle like al Hyper y a suscribirte. También a seguirme en mis redes sociales, las cuales estarás viendo en pantalla. Y si quieres apoyarme con un super, claro que puedes hacerlo. Te dejo en pantalla cómo hacerlo. Así que yo soy Alan, el gamer desempleado, y nos veremos en el próximo capítulo.